30 de abril. En tanto, los empresarios dicen estar dispuestos al diálogo que va a ser mediado y testificado por los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Se espera que en las próximas horas el gobierno anuncie formalmente cuándo se instala este diálogo nacional, en la medida en que van creciendo las solicitudes de diferentes sectores para incorporarse o ser parte de ese diálogo. En las noticias internacionales, el fiscal especial de los Estados Unidos dice que amenazó el mes pasado de marzo con citar al presidente Donald Trump ante un gran jurado si no colaboraba con la investigación del famoso escándalo del Russia Gate. Según publica hoy el diario The Washington Post, miembros del equipo legal del mandatario asistieron a una reunión con el fiscal especial en la que éste hizo la advertencia: si no colabora Trump en la investigación de si Rusia tuvo algo que ver o no en las elecciones del 2016, entonces lo vamos a citar a él formalmente como investigado, lo que hubiese sido muy grave para la imagen y el gobierno del presidente Donald Trump, por lo que aparentemente están colaborando. En México hay preocupación porque se está convirtiendo México en un país en donde desaparecen los turistas. Esta es la imagen de un turista alemán quien paseaba en bicicleta por un lugar turístico mexicano en el sur de México, para ser más exacto. El ciclista alemán se dirigía a la ciudad del Carmen, Campeche. Lleva desaparecido ya 11 días, según denunció su hermano, quien aseguró que fue visto por última vez en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, cuando iba en la bicicleta a internarse hacia esa parte de México. Está desaparecido. Hay temor de que el narcotráfico lo haya capturado, lo haya extorsionado, incluso lo hayan asesinado. Guatemala está cumpliendo su palabra y ha comenzado a trasladar su embajada a Jerusalén. Publica hoy el diario de Israel. Guatemala comenzó a trasladar su embajada desde Tel Aviv a Jerusalén, transfiriendo muebles y otros equipos a una oficina aún no terminada en el Parque Tecnológico de Malha de la capital. A principios de esta semana, la bandera de Guatemala fue levantada afuera del edificio, lo cual va en cumplimiento de los compromisos de Guatemala con Israel de mover su embajada. Lo mismo ha hecho Estados Unidos y lo mismo hará Honduras, dos países centroamericanos que se comprometieron con el presidente de Estados Unidos también a trasladar su embajada a Israel. En Honduras asumió el nuevo Congreso, en El Salvador, asumió el nuevo Congreso dominado por la derecha en ese país. Los votos de la mayoría calificada son necesarios en aspectos como la ratificación de empréstitos, la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República. El FMLN queda en minoría en la Asamblea Legislativa salvadoreña. Los bloques de oposición van a ser mayoría. Mal augurio para las elecciones del próximo año en ese país, en donde irán a elecciones presidenciales y el FMLN, que perdió las elecciones legislativas, va con los pies hinchados. En Honduras, ayer en el Día Internacional del Trabajo, muchos manifestantes contra el gobierno salieron a la calle, hubo protestas, choques con la policía e incendiaron la alcaldía capitalina durante el Día del Trabajo. Esta es la fotografía de la alcaldía de Tegucigalpa ardiendo cuando los manifestantes en contra del presidente Juan Orlando Hernández le prendieron fuego a la municipalidad y hubo heridos en los choques entre tropas de la Policía Metropolitana con los manifestantes en el vecino país. En tanto, la línea aérea panameña Copa ha vuelto a volar a Venezuela. La aerolínea había suspendido sus operaciones al país desde el 6 de abril en unos choques comerciales con Venezuela, sanciones de ambos países que incluso llevaron a retirar los representantes diplomáticos de Venezuela y de Panamá. Esas relaciones bilaterales se están restableciendo y también
las relaciones comerciales. De acuerdo a la publicación, la panameña Copa Airlines reanudó ayer las operaciones a Venezuela tras una suspensión decretada por el gobierno venezolano desde el pasado 6 de abril en el marco de una crisis diplomática entre las dos naciones que fue superada la semana pasada, y están ya muy contentos los panameños porque están pudiendo volar nuevamente a Venezuela. Perú se está convirtiendo en uno de los países latinoamericanos en donde mueren más mujeres víctimas del femicidio. Cada 2 días una mujer es asesinada en Perú por culpa del machismo, dice esta publicación. Nada detiene el alto número de femicidios e intentos de femicidios en el país andino, según estadísticas del Ministerio de la Mujer. La mayoría ocurrió en la casa de las víctimas y por manos de su pareja, algo que también ha estado ocurriendo mucho en Nicaragua. Hasta hace 2 semanas veníamos viendo una ola de femicidios en el país. Después de las protestas que han sacudido Nicaragua, no hemos oído de nuevos femicidios, pero ojalá que no sigan ocurriendo. Y finalmente en Brasil hubo un incendio y posterior derrumbe dejó al menos una persona muerta. Un edificio de apartamentos se incendió de pronto, provocó la evacuación de los habitantes, pero una persona no pudo ser salvada de entre las llamas, ese terrible incendio allá en Brasil. Vamos a hacer una pausa y regresaremos con el político liberal José Venancio Berríos para hacer un análisis completo de la situación de Nicaragua y además de la propuesta de cedulación que él va a presentar en la Asamblea Nacional. Ya regresamos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Buen día, señorita. Bienvenida a Uno Guanacaste. Buenos días. Tenemos el tanque en Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. 0 marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Que me le vaya bien, tenga buen día. FANPRO, Grupo Promérica. Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente, acompañada de tierras fértiles con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. No se deje engañar en las redes sociales. Las noticias falsas o fake news son informaciones alarmantes que no ayuda en nada y que fomenta el pánico al ser compartida en redes sociales o mensajería. ¿Cómo identificar noticias falsas? Guarde la calma, consulte medios serios y cuyas cuentas estén verificadas y analice qué tan creíbles son los datos. Comparta solo información verificada. No caiga en la trampa de las noticias falsas en las redes sociales. Ve los perfiles y si son falsos, deséchelos. ¿Cómo identificar una noticia falsa en las redes sociales? Estudia la fuente. Vea quién es el autor. Compruebe la fecha. Considere la intención. Lea más allá que dice la noticia. Busque y compruebe la fuente. Pregunte y consulte antes de reenviarlo o compartir una noticia falsa que busca engañarle. Mensaje de Informe Pastrán. Mensaje del Papa Francisco para el mundo. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites.
La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Un mensaje de la Arquidiócesis de Managua. En un mundo lleno de interrogantes, una sola respuesta: MIR Consultores. Con 27 años de experiencia, continuamos ofreciendo servicios clave para el desarrollo de Nicaragua. Ofrecemos los servicios y alquiler de nuestra moderna Sala Gesell. Garantizamos grabación, streaming, refrigerios, reclutamiento y le entregamos el material del ejercicio al cliente. Nuestro circuito cerrado se compone de equipos de última generación que garantiza resultados inmediatos para el éxito de sus empresas. Somos MIR Consultores, brindando información de calidad con oportunidad y confidencialidad. Fenicotaxi, construyendo la nueva empresa cooperativa social nicaragüense. Le esperamos en Fenimarket, nuestra tienda de conveniencia, con variedad de productos y atención personalizada. Tenemos venta de repuestos automotrices. Y en nuestra gasolinera encontrará los precios más bajos. Fenicotaxi, con capacidad para atender al público en general. Abierto las 24 horas. Visítenos. Fenicotaxi es tiendas de repuestos, venta de combustibles y tienda de conveniencia. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse, enviar preguntas y comentarios para nuestro invitado. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo para las redes sociales a través de Facebook Live y pueden seguirnos por www.cdnn23.com. Doctor José Venancio Berríos. Buenos días, muchas gracias. La última vez que lo tuvimos aquí hablábamos de la NICAAC, de la ley Magnitsky, que la cedulación, de los acuerdos o el memorándum de entendimiento entre el gobierno de Nicaragua y la OEA. Y varias semanas después ha ocurrido una serie de acontecimientos en el país, protestas, por lo del Seguro Social, una decisión del gobierno no aceptada por los empresarios, convulsión en las calles, asesinatos, muertos, abusos policiales, protesta de los ciudadanos, abuso de los ciudadanos también, quemando edificios públicos, alcaldías, y nos metimos en una vorágine. ¿A qué le atribuye usted o cuál es su lectura de todo esto que pasó o está pasando? Mire, los orígenes son claros en cuanto al estudiantado joven que protestó. Había protestado por Indio Maíz, está bien, tienen todo su derecho, tenemos todo el derecho de protestar. También se protesta por la reforma del Seguro Social. Gracias a Dios han sido derogadas. Partamos desde ahí y gracias a Dios, hoy por hoy, el día de hoy, hay una relativa calma y lo que debemos de procurar los nicaragüenses es que cese la violencia y sobre todo que nunca más vuelva a suceder lo que sucedió. Hace 11 días, ahora nos lamentamos de 35 fallecidos o según otras cifras, 63 fallecidos. Hay que investigar eso. Las
causas de sí y ante sí de esta protesta para mí son clarísimas, que fueron las reformas del Seguro Social. Posteriormente a eso, estas mismas reformas del Seguro Social, y quiero ser bien claro, pero no quiero tampoco ponerme en contraposición de la empresa privada, porque yo soy empresa privada también. Pero lógicamente que toca la columna vertebral del sector privado por las exoneraciones en el Seguro Social. Pero eso no ha sido objeto de análisis todavía. Pero lógicamente que ahora tenemos una empresa privada, tenemos un conjunto de empresas dentro del sector representado por el COSEP, fuera del COSEP, que están hablando de democratización. Está bien, pero en este diálogo hay mucha gente que opina cuáles deben de ser los temas. Tengamos calma. Y yo sé que la pregunta fue, ¿qué originó todo esto? Yo le trato de responder con una serie de respuestas, pero la realidad es que debemos de tener calma para que la violencia cese y que nunca más puedan haber muertos en este país a causa de la protesta. Y yo estoy de acuerdo que sí se le garantice al conglomerado nacional ese derecho a la protesta pacífica y que no exista ningún tipo de represión, como también debe existir la irrestricta libertad de locomoción, de asociación, de reunión. Pero tenemos una serie de factores en este momento en el diálogo. Por un lado, el sector privado... ¿Ese diálogo es necesario? Absolutamente, para remediar la situación, para que no vuelva a suceder lo que sucedió, pero es un diálogo originado por un conflicto social. Debemos de tener en mente eso, que existe un conflicto social en Nicaragua. También existe un problema político, pero no podemos mezclar uno con el otro, porque hay una razón muy sencilla. En el diálogo del conflicto social, y me va a caer crítica por esto, pero es la realidad, en ese mismo diálogo por la solución del conflicto social, el mismo sector privado se está dando cuenta que le pueden tocar sus exoneraciones. Y eso, porque bueno, eso va a ser inevitable. Y eso se está viendo. Entonces, el mismo sector privado pudiera estar hablando de democratización dentro del diálogo del conflicto social. Y quiero que ustedes estén claros que mi posición es una posición nicaragüense, no es una posición política, no es una posición de un político liberal, más bien es una posición de alguien que también quiere la sedulación en el exterior, de algo ciudadano, de algo que necesitamos en Nicaragua, y debemos de ponernos de acuerdo. A lo mejor es necesario también, posterior al diálogo del conflicto social, un diálogo político, porque los políticos y los que somos directivos o dirigimos entidades no gubernamentales que no están relacionados con este problema social, no tenemos cabida ahí en ese diálogo. Nada tenemos que ver, ni los políticos, ni los partidos políticos, ni los organismos no gubernamentales que no estén relacionados con el problema social que vivimos en este país. Entonces, como no tenemos oportunidad de opinar ahí, vamos a tener esa oportunidad si va a haber un diálogo político también. Entonces, yo no quiero complicar las cosas. Yo quiero que esto vaya por el camino de la pendiente de la armonía, con tal que cese la violencia, que no se vuelvan a repetir esos actos que lamentamos. Fíjese bien, hoy, 2 de mayo, estamos lamentando lo que sucedió y lo que no pudimos prever hace 12 días. Ojalá que el 2 de junio, próximo mes,
no estemos lamentando lo que no pudimos hacer hoy. Hagámoslo por el bien de Nicaragua, por la paz de este país. Usted dice que este es un conflicto social. Es un conflicto social. Pero originado por la decisión unilateral del gobierno sobre el seguro social. Pero otros sectores en Nicaragua, incluso religiosos, dirigentes religiosos, obispos de la conferencia episcopal, dicen aquí ya esto se extrapoló del INS y hay que abordar otros temas: democratización, institucionalidad, gobernabilidad, poderes del Estado, poder electoral, elecciones. Incluso algunos dicen o exigen que se adelanten las elecciones y otros hasta que renuncie el presidente de la República. Mira, vamos con la primera parte, porque yo quiero ser objetivo y quiero ser realista de todo lo que nosotros también tenemos alguna experiencia en esto. Yo sufrí los embates cuando el Frente Sandinista, un movimiento armado derrocó un gobierno. Y entonces hoy tenemos la dicha de que no hay armas en ese movimiento. Podemos manejar mejor la situación, pero no mezclemos una cosa con otra. Si el conflicto social está ahí, resolvamos primero el conflicto social y después lo político. Déjennos a nosotros, los políticos y los que estamos en organizaciones no gubernamentales, dilucidar eso. Pero mezclar una cosa con otra es mezclar algo que va a producir fricción, que va a producir alargamiento del proceso, porque no nos vamos a poner de acuerdo, no nos vamos a poner de acuerdo en los temas nunca. Entonces, comencemos por distinguir qué ocasionó este problema. Este problema lo ocasionó un problema de razón eminentemente social como es el INS. Desgraciadamente, y lamento muchísimo, yo estoy con esas familias de los 63 o 37, hay que aclarar esa situación, que eso no vuelva a suceder en este país. Resolvamos ese problema, garanticemos la demostración pacífica, la libertad de locomoción, de reunión, de expresión, y demos las garantías a través de ese diálogo de que Nicaragua va a gozar de paz, de tranquilidad, porque estar hablando de otras cosas genera violencia. Y déjeme decirle algo, si bien es cierto que el pueblo de Nicaragua aspira a vivir en democracia, mucho más cierto es, y si usted, señor televidente, no está de acuerdo, llame y dígame por qué. Tan cierto es eso, que el pueblo de Nicaragua aspira a vivir en democracia, como más válido y cierto es que el pueblo de Nicaragua lo que quiere es no violencia, trabajo, salud y educación. Y si nosotros, los que estamos en la empresa privada, los que estamos en la política, los que estamos en organizaciones no gubernamentales, gremiales, laborales, interferimos con esos intereses del pueblo, miren señores, ese pueblo nos los va a cobrar y nos los va a cobrar caro. Así es que reflexionemos mejor. Tengo varias preguntas y comentarios de los estimables televidentes esta mañana que les vamos a dar pase. Buenos días, está don Venancio y don Adolfo de acuerdo con el término de conflicto social y yo agregaría disfuncionalidad social. Creo que todas las partes involucradas deberían replantearse nuevas alternativas para que haya acuerdos y paz. Dios bendiga a Nicaragua. Otro televidente nos comenta esta mañana: haber separado a la policía de su lealtad a la Constitución y las leyes y sobordinar la lealtad al caudillo y a un partido es una de las causas del conflicto actual, nos escribe Carlos desde Matagalpa. Otro televidente comenta: a Somoza le pasó lo mismo que le está sucediendo al presidente Ortega, en que terminará este diálogo, se ve posible una nueva revolución. Otro televidente comenta, bueno, esos son todos los comentarios. Mire,
No me está preguntando su audiencia algo, pero yo voy a tratar de exponer una respuesta sensata a todas las inquietudes que hay en este momento. Le voy a comentar algo. Hace 6 meses, yo introduje una reforma a la Ley de Identificación Ciudadana. En la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional. Y revisando la ley y revisando toda esta dinámica política de los últimos días, yo le pido apoyo a usted, apóyeme para que cedulemos a todos los jóvenes universitarios, a todos esos jóvenes que están residiendo en el exterior, a los nicaragüenses que nos mandan, pero no solo porque nos mandan 1.300 millones de dólares al año, hagamos justicia con un derecho que les corresponde. Aprovecho yo para decirle a usted que me está viendo que apoye a Provoto, que es una organización sin ánimo de lucro, una organización no gubernamental que introdujo hace 6 meses un proyecto a la Asamblea que no hemos obtenido respuesta y que puede darle esa cédula de identidad a toda esta juventud estudiante. Mire, tenemos en el exterior los mismos niveles demográficos que en Nicaragua en razón de la edad. Y le puedo decir yo que el 48% de los nicaragüenses que viven en el exterior son menores de 24 años. Menores de 24 años. ¿Cuántos hay entre la edad de obtener una cédula y los 24 años? Hay que determinarlo, pero es alrededor del 22%. Mayores de 24 años es el otro 40%. Entonces tenemos una población económicamente activa joven y tenemos una población económicamente activa de mediana edad en el exterior que debemos de cedular, y un llamado a la Asamblea Nacional para que apruebe esta iniciativa de reforma que la presentamos a través de algunos diputados en la Asamblea Nacional, entre los que le puedo mencionar al diputado Maximino Rodríguez. Del PLC. Sí, pero yo le pedí eso al diputado Maximino Rodríguez como diputado porque él tiene iniciativa de ley. Y se le presentó a la Secretaría de la Asamblea, que está a cargo, a la segunda Secretaría del diputado Wilfredo Navarro. Le presentamos por voto el diputado Maximino Rodríguez en aquel entonces, hace 6 meses, esa iniciativa de reforma para que, junto con Wilfredo Navarro, que es el secretario de la Asamblea, tenemos que conquistar los votos para que esto se apruebe. Tenemos que conquistar los votos en la Asamblea sin distingos de colores políticos, porque la cédula de identidad no tiene colores partidarios. La cédula de identidad es un derecho de todos los nicaragüenses. Tan nicaragüense es uno que reside en California, New Orleans, Miami, Ecuador, Australia, como otro que vive en León, en Rivas, en Matagalpa o en Nagarote. Entonces es un derecho. Pero aprovecho yo para también hacer una demanda a la Asamblea Nacional que apruebe esa iniciativa de ley que presentamos hace 6 meses y que a través del tiempo ha habido alguna reforma y que tal vez tenemos que ajustarla, pero lo hacemos y lo vamos a ajustar. Pero dentro de esta dinámica también quiero referirme, por supuesto, a la parte interna, a los que están hablando ahí, y mi respuesta es la misma de antes. Procuremos el marco de un diálogo sensato entre el gobierno, los empresarios, los trabajadores y, ¿por qué no?, estos jóvenes que protestan, y, ¿por qué no?, la academia, que son los rectores, los profesores de enseñanza superior, y la iglesia como mediadores. Por supuesto de que hay que apoyar eso, pero ahora el sector privado está realizando de que en esa reforma del INS
En ese conflicto social van sus intereses de por medio y no hay que dejar que el sector privado, nosotros, no nos demos cuenta que vamos a tener que sacrificar también algunas de esas exoneraciones para alcanzar esta paz, este cese de la violencia. No van a caer mis declaraciones muy bien dentro de mis colegas del sector privado, pero es la realidad y tenemos que hacerlo para solucionar este conflicto social. Después, déjennos a los políticos y a las otras organizaciones no gubernamentales y a los gremios y a los sindicatos y a todo el pueblo político general y de sociedad civil resolver el problema político. Bueno, eso está como difícil porque muchos sectores políticos quieren participar. Hay abundantes solicitudes que le han enviado a los obispos de la conferencia episcopal queriendo participar. Hay más de 500 organizaciones y 500 personas que quieren ser parte del diálogo. Eso está siendo bien complejo, la formación de la mesa del diálogo. Ya el PLC pidió formalmente ser parte del diálogo a los obispos. Otros sectores también están insistiendo, incluso en sectores empresariales, pidiendo que ahora lo del INCS no sea lo primero que se vaya a discutir al diálogo, aunque lo del INCS es una situación tan difícil que no debe esperar más tiempo porque no va a haber dinero para pagarle a los pensionados, pero ahora se quiere hablar de adelanto de elecciones, vigilancia electoral, nuevo Consejo Supremo Electoral y lo del INCS por último en la cola de la discusión de las prioridades. ¿Por qué los políticos no deben participar en este diálogo? Vamos a discutirlo después de estos mensajes. Ya regresamos, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. No se deje engañar en las redes sociales. Las noticias falsas o fake news son informaciones alarmantes que no ayuda en nada y que fomenta el pánico al ser compartida en redes sociales o mensajería. ¿Cómo identificar noticias falsas? Guarde la calma, consulte medios serios y cuyas cuentas estén verificadas y analice qué tan creíbles son los datos. Comparta solo información verificada. No caiga en la trampa de las noticias falsas en las redes sociales. Ve los perfiles y si son falsos, deséchelos. ¿Cómo identificar una noticia falsa en las redes sociales? Estudia la fuente. Vea quién es el autor. Compruebe la fecha. Considere la intención. Lea más allá que dice la noticia. Busque y compruebe la fuente. Pregunte y consulte antes de reenviarlo o compartir una noticia falsa que busca engañarle. Mensaje de Informe Pastrán. Buen día, señorita. Bienvenida a Uno Bonacaste. Buenos días. Llenamos el tanque en Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. Cero marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Que me le vaya bien, tenga buen día. FAMPRO, Grupo Promérica. En un mundo lleno de interrogantes, una sola respuesta, MIR Consultores. Con 27 años de experiencia, continuamos ofreciendo servicios clave para el desarrollo de Nicaragua. Ofrecemos los servicios y alquiler de nuestra moderna Sala Gesell. Garantizamos grabación, streaming, refrigerios, reclutamiento y le entregamos el material del ejercicio al cliente. Nuestro circuito cerrado se compone de equipos de última generación que garantiza resultados inmediatos para el éxito de sus empresas.
Somos M&R Consultores, brindando información de calidad con oportunidad y confidencialidad. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía y tienen el número de WhatsApp para los que quieran seguir comunicándose con nosotros esta mañana, enviar sus preguntas, comentarios para nuestro invitado. Les recuerdo que también estamos transmitiendo en vivo para las redes sociales a través de Facebook Live, para también los que nos siguen a través de ese medio. Tengo varias preguntas y comentarios para nuestro invitado esta mañana que le vamos a dar paso inmediatamente. Dice: lo que pasa, don Venancio, es que hay personas que quieren tener un protagonismo en ese conflicto que está de pena, y ahí calza el dicho: en río revuelto ganancia de pescadores. Otro televidente dice: buenos días, doctor Berríos Pastrán, una pregunta: ¿abona a la paz las constantes apariciones en TV nacional e internacional con un discurso bélico y totalmente político partidalizado de Monseñor Báez? Alguien que antes de salir en TV internacional llamaba en las redes a que lo escucharan, alguien que desde mi humilde punto de vista busca protagonismo al tomarse un gran número de fotos y selfies. Hay una disputa de poder en la iglesia. Con esa actitud es una persona idónea para el diálogo, porque de antemano ha enterrado ese diálogo, dice el televidente. Otro televidente: ¿qué opinión tiene el señor Berríos de todos esos oportunistas que, aprovechándose de la situación, quieren ser presidentes, incluyendo periodistas? Otro más dice: siga mi hermano diciendo lo que muchos ya sabemos, que otros se benefician en este enredo que tenemos en Nicaragua. Esos son todos. O la relativa calma que usted vive incluye los incendios del Oriental y quema en carretera a Masaya, nos escribe Gustavo desde Managua. Hay una diversidad de inquietudes dentro de la población nicaragüense, y estoy consciente de eso. Y vuelvo a repetir y vuelvo a invitar a todos sus televidentes, al pueblo que me escucha, a todos mis amigos y a todos los que me critican también, a que contribuyamos a que cese la violencia. Eso es lo fundamental. A que se respeten las protestas, a que los protestantes o estos universitarios sientan el dolor de la partida de sus compañeros y no disturbemos, no sembremos ninguna cizaña en eso, y más bien acompañémoslos y acuerpémoslos, si es posible, en ese dolor. En sus protestas, que las hagan libremente, que nadie interfiera con ellos. Pero ya estar hablando de asuntos políticos en un conflicto social, sigo e insisto, no es apropiado en este momento. ¿Por qué los políticos no deben de participar de este diálogo que se va a instalar? Porque no se van a poner de acuerdo ninguna de las partes entonces, porque los políticos o enredamos las cosas o las hacemos más largas. Entonces no nos vamos a poner de acuerdo. Y el Seguro Social necesita, con la solemnidad de esta gravedad del Seguro Social, darle el lugar que corresponde en este momento para solventar esos problemas del Seguro Social. Ahí el sector privado tiene un gran papel que jugar, porque están de por medio sus exoneraciones. Nadie lo dice, sí, yo lo digo, y me puede afectar a mí como empresario, y yo lo sé, pero debemos de sacrificar algo en la empresa privada. Señores de la empresa privada, démonos cuenta que esas exoneraciones de las cuales han gozado, ¿y dónde está la productividad de algunas empresas? Si nosotros conocemos, los que son miembros del COSEP, los que son miembros de ANCHAN, los que somos miembros del sector privado, conocemos que las exoneraciones, el principal objetivo es un aumento significativo de nuestra productividad, pero no hemos sabido aprovecharlo. Me voy a echar encima a muchos de mis amigos, pero esa es la realidad. Entonces tenemos que darle a este problema, a este conflicto social, toda la importancia para resolver primero
el asunto del seguro social y ahora también de igual forma esta inquietud de estos jóvenes universitarios que están llenos de valor y patriotismo. Tenemos que velar por todas esas muertes que nunca debieron de haber pasado. Y en eso yo estoy de acuerdo. Pero también que cese la violencia. Bueno, en el caso del Seguro Social creo que vuelve al tapete la gran pregunta. Aquí estamos en disposición de implementar las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional de pasar de 60 a 65 años la edad de retiro y de elevar de 750 a 1.500 las semanas para salvar el INSS, o la propuesta que había hecho el gobierno, o encontrar otra solución, no sé de qué tipo, porque una solución por el INSS pasa por sacrificio de todas las partes. Ahí está el diálogo para eso, para que se sienten las partes en este diálogo para solucionar un conflicto social. ¿Quiénes son las partes a mi juicio? Las partes, lo dije antes, deben de ser los empresarios, que son los empleadores, que somos los empleadores, los trabajadores, el gobierno. Ahora por las circunstancias está bien. Yo considero que los jóvenes universitarios deben de tener, porque ellos fueron los que levantaron esta voz del conflicto social. La academia, sí, se ha metido el rector de la UAM, el doctor Ernesto Medina, quien yo considero muy apropiado en alguna de sus afirmaciones y de sus actuaciones. Se ha metido ahora también, o se le ha invitado a la iglesia que participe como mediador, creo que lo hizo el mismo gobierno, como mediador y garante. Esas pueden ser las partes. Nada tenemos que hacer los políticos. Después de eso, y ahí con toda la ceremonia posible, con toda la seriedad que merece salvar el régimen del seguro social en Nicaragua, con todos los sacrificios que debemos de hacer en la empresa privada, sepan, y nosotros sabemos, y nosotros consideramos de que debemos de poner nuestro grano de arena como empresa privada, porque esas exoneraciones se nos van a disminuir. Sí lo sabemos. Entonces, ¿en qué escenario? Y los políticos, nada tenemos que ver en ese diálogo. Ok, entonces, ¿en qué escenario discutir los aspectos políticos? Porque hay una insistencia por discutir los temas electorales. Le voy a decir cómo. Antes de este conflicto social, veníamos hablando y seguimos hablando de un diálogo político ciudadano dentro del marco de la Organización de Estados Americanos para reforzar nuestro Estado de Derecho, para reforzar nuestra democracia, para lograr la paz, para reforzar nuestros procesos electorales, nuestras aduanas y el pluralismo político con participación ciudadana de los que están adentro y de los que están afuera, por lo cual nosotros desde hace 6 meses introdujimos esta reforma a la ley para que se cedulen a todos los nicaragüenses en el exterior. En eso Provoto y este servidor y amigo les pide a usted su apoyo. Tengo más preguntas y comentarios de los estimables inteligentes televidentes esta mañana. Todo esto iba a pasar ya que la población está cansada de tantas situaciones, tales como el alza del combustible, la falta de transparencia, la institucionalidad y sobre todo el poder concentrado en la familia, en una familia, y sobre la situación de pobreza, desempleo que vive nuestro país, dice el televidente. Otro comenta: lo peor son los políticos, los cuales hemos cargado en nuestras espaldas desde hace años y no han hecho nada. Tenemos a todos estos diputados con grandes salarios a costa de todos los trabajadores y que no representan a nadie, solo a la familia presidencial. Otro televidente comenta: ¿cree usted que es racional pedir la renuncia del presidente como un punto de inicio del diálogo? ¿Existe manipulación en estas protestas? Y otro televidente comenta: buenos días, es correcto su excelente análisis, porque los políticos deben de tratarse con la OEA, los políticos y el gobierno. Me agrada que exista dentro del conglomerado social y político nicaragüense que nos esté escuchando
algunas coincidencias y sobre todo en tratar de ver la urgencia de solucionar el problema del seguro social. Es una urgencia y es algo inminente. No podemos esperar más que el tiempo razonable, pues 30 días, 45 días, que se instale este diálogo urgente para solucionar el seguro social. E insisto, nosotros en la empresa privada debemos de estar preparados para hacer sacrificios. Tenemos que hacerlo. Tenemos que conocer que nuestras exoneraciones van a ser objeto de escrutinio. Tenemos que conocer que debemos de sacrificar más. También la parte trabajadora debe de poner su grano de arena. Y la Iglesia como mediador debe de saber que este problema social puede ir acompañado tal vez, o casi seguro, de la irrestricta movilización de quienes quieran protestar y que los dejen protestar. Pero ya la parte política debemos de enmarcarlo dentro de la OEA, como veníamos hablando, donde las partes, y esto es la parte esencial del diálogo político, sean los gobernados, todos nosotros, y los gobernantes. Preguntaba un televidente que si es irracional pedir la renuncia del presidente de la República. Mire, asuntos como pedir renuncia, constituyentes, acortar periodo, todo eso al final genera violencia. Y le dije antes que si bien es cierto nuestro pueblo, y dígame usted si es cierto o no, nuestro pueblo aspira a vivir en democracia. Si eso es cierto, y si bien es cierto eso, y yo lo aseguro, también es cierto de que nuestro pueblo no quiere violencia y sí quiere trabajo, salud y educación. Y también se lo comenté al principio, no interfiramos con los intereses de nuestro pueblo, porque miren, nos los van a cobrar y nos los van a cobrar caro. Entonces busquemos la paz, que cese la violencia, que sedulemos a todos los nicaragüenses en el exterior para que tengamos una participación ciudadana. Apóyenme en eso, apóyenme en algo que es justo para la ciudadanía que vive en el exterior, porque ya le dije, Tannica es uno que vive en Australia, como otro que vive en Chacraseca, en León o en Nagarote. Entonces, seamos prudentes todos los sectores, incluyendo, hablan de Monseñor Báez, es amigo mío, incluyendo Monseñor Báez, las declaraciones ponderadas del cardenal Brenes, las declaraciones de otros presbíteros, pueden ser buenas dentro del marco de la humildad y pueden ser efectivas si son bien conducidas y sabemos diferenciar entre lo que es el conflicto social originado y surgido, que merece inmediata atención junto con la salvaguarda de todos los derechos de estos jóvenes estudiantes y de la ciudadanía en general, como también la discusión política para solucionar problemas políticos. Yo creo de que si nosotros tenemos esa visión, vamos a ir caminando por el sendero de la paz, independientemente de que la situación económica vaya caminando bien. Tenemos nosotros, o bien o mal, tenemos nosotros que preservar eso también. Tenemos nosotros que ver que con sacrificio, después de lo que pasó en los 70, en los 80, se ha ido a través de ciertos gobiernos o de todos los gobiernos que se han sucedido de 1990 para arriba, poco a poco en Nicaragua, y no hemos logrado salir del atolladero. Ok, entonces, ¿cómo hacer ahora para que esta situación de violencia, lamentables muertes de jóvenes estudiantes, trabajadores, policías, ciudadanos todos, que nos dañó y abrió heridas entre los nicaragüenses? Hay dolor y eso cuesta superarlo, sobre todo la familia de los afectados para empezar.
una mala imagen de Nicaragua en el exterior, ¿cómo hacer para restituir rápidamente o reparar ese daño que no lo vamos a sentir o ya lo estamos sintiendo y lo vamos a sentir en los siguientes meses en el desempeño económico? Mire, hay daño. El daño es como la campanada. Ya no podés regresar el sonido de la campanada hacia la campana. Hubo un daño. Entonces nosotros lo que tenemos que controlar es ese daño. Y nos corresponde a todos los nicaragüenses hacerlo. Pongámonos de acuerdo. No destruyamos este país. Hagamos las cosas como deben de hacerse en paz y sosiego. Vayamos al diálogo, contrapongamos a la violencia el diálogo, que es el mecanismo adecuado para que nosotros podamos solucionar nuestras diferencias en el plano social y en el plano político, en el plano económico y en cualquier otro. Nosotros debemos de procurar que esa imagen internacional de Nicaragua, que teníamos como el país más seguro, nosotros controlemos la situación mediante el diálogo y el entendimiento. Mostrémosles al mundo, mostremos a nuestros conciudadanos en el exterior, mostremos a los países con los que tenemos relaciones diplomáticas y a todo el mundo que nosotros los nicaragüenses somos capaces de platicar. Y hagámoslo por Nicaragua, hagámoslo por nosotros mismos, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestra familia, por el futuro de toda esta nación, no a la violencia. Y créanme que yo les hablo teniendo experiencia en esto. Hace 30 y pico de años había un movimiento armado. Gracias a Dios, hoy no existe un movimiento armado para que no se genere y no se engendre violencia. Y ese factor, tomémoslo, acariciémoslo bien, manejémoslo bien, resolvamos el conflicto social que el seguro social necesita ser salvado. Necesitamos darle a esa juventud también esas libertades que ellos necesitan, que ellos piden. Velemos porque no vuelva a suceder y démosle el pésame a todas las familias que están sufriendo en este momento, de ciudadanos, de policía, al fin todos somos nicaragüenses. Para terminar, antes de terminar, quiero darle pase a los últimos comentarios de los televidentes. Tienen que estar los políticos y la comunidad evangélica, pero Báez no puede ser juez y parte, comenta un televidente sobre Monseñor Báez. Buenos días, mi pregunta es, si la derecha, incluyéndome, queremos que el presidente se vaya de la presidencia, ¿hay algún líder dentro de este movimiento? Gracias. Otro pregunta o comenta, hay que darle mérito al presidente por reunir la mayor cantidad de gente obligada y amenazada por un trabajo que mérito. Otro televidente, con tantas personas y organizaciones que quieren participar en el diálogo y que sea televisado, me imagino que se llevará a cabo en el Estadio Nacional. Otro dice, estar esperanzado al diálogo con Ortega es un autoengaño, el pueblo no tiene otra opción que unirse en un paro nacional beligerante. Y uno más, o esos son todos los comentarios. Yo, a ese último comentario y a todos los demás, yo les pido como nicaragüenses que reflexionen al escribir, sean sensatos. Aquí se trata de que queremos destruir al país o queremos salvar al país. Ya tenemos una campanada, ya nos dieron una campanada. Sentémonos a platicar y no me cansaré de decir de que tenemos que mostrarnos entre nosotros mismos primero que somos capaces de platicar, pero sepamos distinguir los problemas. Tenemos un problema social que hay que solucionarlo y de inmediato. De inmediato hablo yo en el término razonable para la instalación de un diálogo de carácter social y lo voy a dejar claro ya para despedirme, donde deben de ser parte, sí, los empresarios, los trabajadores, el gobierno, ¿por qué no? Los estudiantes, la academia, y se ha pedido a la iglesia que sea mediador y garante.
y otro diálogo, un diálogo político, donde seamos las partes, los gobernados, que somos todos, y los gobernantes dentro del marco de la OEA, para que reforcemos nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, nuestras elecciones, nuestra paz, la participación ciudadana de todos los que están adentro y de los que están afuera con la cedulación en el exterior. Doctor José Venancio Berrío, muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros nos vamos. Bueno, hay que pedir y tener mucha serenidad en momentos como este para que no nos desborden las pasiones. Todo el mundo tiene derecho a expresarse, manifestarse. Hay que hacerlo de la mejor manera pacíficamente posible. A Nicaragua no le queda otro camino más que dialogar y que encaucemos todas las demandas en la mesa del diálogo y que todas las partes se expresen y que todas las partes se escuchen. No se olvide que todos somos la solución. Que Dios bendiga a Nicaragua. Nos vemos mañana. Esto fue Informe Pastrán TV, con las entrevistas que forman e informan a la opinión pública sobre el acontecer de Nicaragua y el mundo. Y recuerde que su cita es de lunes a viernes a las 7 a.m. con Adolfo Pastrán Arancibia. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día.